Baunza y Adriana Rodríguez, nuestro tutor Javier Arandia y yo, Edwin Torres. Vamos a presentar el trabajo correspondiente a la actividad 6.3, donde hicimos sobre los datos y análisis de los otros objetivos de la unidad didáctica divisibilidad de números naturales. Este se divide en diferentes momentos. Primero vamos a hablar de la contextualización general, luego la configuración y datos de las tareas, luego la descripción y análisis de los resultados para el primer objetivo, y por último, bueno, las referencias. Entonces, contextualización general. Vamos a recordar el objetivo, utilizar la relación de divisor y la descomposición factorial en la resolución de problemas. En la institución educativa mayor de Mosquera, en el grado 6.5, la cantidad de estudiantes son 38 estudiantes. Para la primera tarea, 2.1 dulces, asistieron 38 estudiantes y para la tarea 2.2 mayorista asistieron 36 estudiantes. Acá podemos ver el grafo completo del objetivo. Este es el grafo correspondiente, para recordarlo, el grafo correspondiente a la primera tarea, 2.1 dulces. Y bueno, vamos a ver la configuración y datos de las tareas. Errores asociados a cada criterio de logro. Acá vemos, por ejemplo, cuando cubro el área, está el error E21, E50, E31. O, por ejemplo, el error E40, que es cuando el estudiante, que es, por ejemplo, cuando encuentra divisores, decide que un número es divisor cuando el residuo es diferente de 0. Acá vemos pues, la tabla de las expectativas afectivas. La E1, incrementar el interés al emplear la división. La EA2, valorar la utilidad del residuo al dividir. La EA3, valorar la utilidad de los números primos al descomponer. La EA4, valorar la utilidad de los múltiplos o divisores. Variables para evaluar la percepción de las tareas. Entonces acá con esto vamos a hacer una encuesta al final de la clase para evaluar a los estudiantes, o se hizo, para que manifiesten su percepción sobre la tarea, donde se le hacen diferentes afirmaciones y ellos eligen un puntaje y el profesor también manifiesta su percepción. Ponderación de los criterios de logro del objetivo 2. Entonces recordemos, la primera tarea se llama dulces, asistieron 38 estudiantes y para la segunda tarea, mayoristas, asistieron 36 estudiantes. Entonces, bueno, para la ponderación de nuestros criterios de logro, nosotros decidimos que los dos primeros criterios, que son de planteamiento del problema, deberían valer 15 para sumar un total de 30, y el criterio final, que es donde, digamos, el estudiante relaciona la solución con el contexto, debe valer 30 por sí mismo, que es el número 17. De resto, los criterios intermedios entre esos dos, o sea, del 3 al 16, la suma de los que se activen debe dar 40. Como lo vemos, por ejemplo, acá, el 5 vale 40, porque se activa solamente el 5 en ese camino. Tenemos dos criterios de decisión, el 6 y el 11, y el 10, perdón. Entonces, en el 6 decidió cómo encontrar los divisores y en el 11 decidió cómo encontrar los múltiplos. Por ser de decisión, les dimos la misma ponderación 10, y es decir que el restante van a valer 30 para completar los 40 que ya habíamos mencionado. Hay un caso especial que es el criterio de logro número 3, que primero el estudiante calcula el área del rectángulo, entonces a ese le asignamos también un valor de 10, y en este otro caso especial, cuando están los dos, el de decisión 6 y el 3, estos dos valen 20, entonces los restantes de procedimiento valen 20. Al final tenemos estos dos que valen 15 y 15 porque son cuando el estudiante calcula, sea verticalmente o por árbol, los factores primos de un número, y acá da la solución utilizando el mínimo común múltiplo según la factorización que hizo. Entonces, caminos alternativos, nosotros pintamos cómo se relacionan las activaciones para definir la cantidad de caminos alternativos. Entonces, por ejemplo, acá estos tres de al sur es una bifurcación
entonces genera dos caminos alternativos. Acá hay otra bifurcación, un camino alternativo, una doble bifurcación cuando son tres, perdón, ahorita me equivoqué, entonces dos caminos alternativos, acá uno, entonces por ejemplo en esta nos dan 6 caminos alternativos. Y así está pues la cuenta. Estos que aparecen así como saliditos es porque tienen bifurcación tanto con el que está de verde como con el que está encerrado en púrpura. Para la ponderación de las expectativas afectivas, también evaluamos las bifurcaciones de esa manera. Análisis del resultado para el objetivo 2. Entonces, aunque todos los estudiantes tuvieron activación total, es decir, entregaron la tarea sin errores, pero vamos a ver lo siguiente. En realidad no fue que no cometieron errores durante el desarrollo de la tarea, sino que reconocieron sus errores a tiempo y antes de entregar la tarea al profesor, corrigieron ese error. Por ejemplo, dividieron el área del rectángulo en 4 centímetros, que no era un divisor del área del rectángulo, luego se dieron cuenta que les sobraba, ¿sí? Entonces incurrieron en el error E40, que corresponde a establecer un número que no es divisor cuando el residuo es diferente de 0, y se dieron cuenta que pasaba eso, entonces dividieron ya con otros números que sí son divisores. Los estudiantes no incurrieron en errores porque realmente fue que se percataron antes de terminar la tarea. Nosotros también nos dimos cuenta que eso pasa porque es la última tarea y los estudiantes fueron más cautelosos al desarrollar la tarea y antes de entregar, pues decidieron corregir errores, estuvieron más atentos al desarrollo y además venían con todos los conocimientos o todas las capacidades que adquirieron en las tareas anteriores. Acá hicimos una comparación de cómo se activaron los criterios de logro. Entonces nos damos cuenta que algunos se activaron al 100% en activación total, sin embargo otros no. Lo que pasa es que hay diversidad de caminos y por eso no todos los estudiantes activaron todos los criterios de logro. De la activación de los caminos de aprendizaje, para la tarea 2.1 dulces, el camino que más se activó es el 1, 2, 6, 9, 17, con 2 estudiantes, que es el 32%, y es el camino que se refiere a la utilización de una herramienta digital. Y en la tarea T.2, el camino que más usaron los estudiantes fue el 1, 2, 3, 4, 17, 21 estudiantes, para un equivalente del 58% de los asistentes. La contribución a las expectativas de nivel superior, vemos que a la que más se contribuyó fue a la matematización, que corresponde a llevar el contexto a una fórmula o expresión matemática. Y era lo que esperábamos desde el módulo 4. En la contribución de los criterios de logro a los procesos, al que más se contribuyó fue a formular con un 81.5%, debido a que las tareas requieren formular. En cuanto a las expectativas del profesor versus las de los estudiantes, la percepción de la tarea, vemos que las expectativas del profesor son muy altas, mientras que la de los estudiantes son altas. Esto pasa porque aunque resolvieron bien la tarea, los estudiantes no son seguros de su resultado hasta que el profesor le dé la retroalimentación. Muchísimas gracias.